Medio flojito está este bajo, ¿eh? Siempre celebramos las cortinas. Vamos a estar todo el año celebrando cortinas. Tocan bien. Tocan bien, boludo. Cuando alguien toca bien, viste que hay una cosa que se llama groove, que es como del orden de lo inexplicable. Ajá. Que vos decís, ¿por qué este toca las mismas notas que este otro? Y este tiene groove y este no. Y este suena bien y este no. Y eso es lo lindo de la música, que es que hay una parte que no se explica, my friend. Y no. Hay algunos compositores que sí hacen el esfuerzo de adelantar golpes, Sí. pero milésimas de segundo, o atrasar golpes milésimas de segundo Sí. para lograr groovearlos. No entiendo. O cierto groove. Es como. Se supone que todo ese groove, toda esa magia de corrimiento de música. Sí. Esa cosa que te hace mover el cuerpo, que groovea una base. Son Sí. pequeñas imperfecciones. Ah. Son pequeños corrimientos de la grilla métrica de la música. No sabía eso. Entonces, Claro. muchas veces la gente que graba, sobre todo en máquinas, con secuencias o con cosas como así como muy, muy electrónicas o bajos MIDI, qué sé yo, Sí. lo corre medio a manito. ¿Viste? Lo corres a manito un poquito para adelante de la o un grilla. poquito para atrás. En general es más para atrás, para groovear. Sí. Ok. Pero hay otras partes que sea para cortes rítmicos, como los que le gusta mucho a Lucky, Sí. como este corte. Tucam, tucam, cum, cum. Sí. ese En tema. esos, capaz Sí. que adelantan un poquito. Pero Wow. estábamos hablando de milésimas, pero te cambia la percepción en Sí. el oído te cambia, te mueve algo por adentro que decís, uy, ¿qué onda ese corte? Tiene algo que tac, tum, tum, tum. Sí, es que son las perfectas imperfecciones, lo que se dice. Estamos en comunicación directa con nuestro Sí. columnista de los días miércoles, Sí. Sí. que es un periodista de renombre. Es un periodista que sabe. Uy, pará. Es un periodista de verdad. Pará porque Marta quería decirte algo. ¿Qué pasa, Marta? Saber si lo van a meter preso, Alberto. No, pero por no. ahora no. Si va preso, Vos yo invito el almuerzo ese día. Bueno, pero podés invitar algo. Si tanto te importa, si tu vida gira en torno a lo preso o no preso que está Alberto, podés Yo, invitar porque algo. María hace un estrogonoff que es maravilloso. Podés hacer algo más si te pone tan contenta. Mi hijo Ignacio Ay, Ignacio. puede venir a la Argentina. ¿No te gusta? ¿A tu hijo? Está viviendo afuera. Ah, ¿vive afuera? Vive afuera, obvio, y yo no lo culpo porque este país, bueno, no quiero decir, viste, que es país. Pero ¿y por qué Claro. no te vas? ¿Por qué no te vas si tanto te quejas? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? No. Seba, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Seba. Hoy estoy en mis discusiones con Marta, que es un engendrito nuevo, muy oligarca, sobre todo oligarca, ni siquiera sé si es es derechosa, obviamente. Es alcurnia Sí, es oligarca, es de la aristocracia. Eso. Hola, querido, ¿cómo estás? Marta, Hola se- Marta, mucho gusto. Mucho gusto para vos. Yo conocí a un juez, Davidowski, pero vos no creo que tengas algo que ver, no tenés parecido físico. ¿Un juez con mi apellido? No. Sí, no, pero no. de cuando yo era muy chica, yo tengo 99. 99 años tiene. Ah, mirá. Le gusta ¿Te la- vacunaron, la- Marta? Claro, sí, pero antes ya, desde antes que se vacune el resto de las señoras, ¿eh? Ah. ¿Por qué? Ah, Porque conozco al dueño del hospital de los Arcos. Pero eso es una vacunación VIP de alguna manera. ¿Por qué sin turno, sin...? VIP. Bueno, si hace algún comentario, Seba, no te asustes. Es ¡Mételo como... preso, Alberto! Bueno, eso, está con el le tema gusta de meter mucho. preso a Alberto. Yo lo que quiero, Seba, ¿no? Sí, Sebastián, sí. Sebastián, yo quiero a Alberto preso. Sí. Claro, Bueno, No tenés, es sí. solo eso. Es no- solo eso, no- es lo que no está busquen buscando. más. Lo que pasa es que ¿Tiene él alguna causa? ¿Tiene ya? Porque él va a tener. no tiene. Justo Alberto Fernández no tiene causa. Claro. Sí, obviamente Claro. la vicepresidenta, Cristina Fernández Cristina. Kirchner. No, pero- No le gusta que. No le- No la nombren. Ay. Bueno, no la vamos a nombrar. Seba, te pido perdón por adelantado si mete algún bocadillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo? Bien, muy bien. Bueno, muy bien. Poniéndole optimismo, ¿no? No, es muy difícil ponerle optimismo a este momento, o sea, y no por ser trágico, sino que es difícil realmente la situación, ¿no? Porque plantea
A ver, plantea varios interrogantes lo que está pasando con la situación sanitaria en estos momentos en la Argentina. En principio, a ver, ayer hubo un nuevo récord. En las últimas 2 semanas se fueron batiendo récords en cantidad de contagios. Sí. Ayer fueron 27.001 casos de positivos detectados de coronavirus. Y ahí, a ver, ahí te sumo, como yo les decía la semana pasada, le sumo también el tema de qué es lo que está pasando también con las camas de terapia intensiva, donde ahora se empieza a ver una ocupación que ya, por lo menos en el AMBA, está en el 70%. En Capital Federal ya están al 50%, digo, pero ahí me di solamente los públicos. En los privados se ve un estrés bastante fuerte. Pues yo escuchaba, por ejemplo, que en los privados ya se hablaba como de colapso, de ocupaciones al 100, al 95, no sé, digo, cómo están realmente. ¿Y qué hacen en esos casos? ¿Terminan derivando a los públicos? O sea, vos ahí tenés... ¿Hay parte del sistema público que está tomando pacientes que son privados? Hoy, más que nada, lo que se está haciendo es pasándolos a provincia o buscando en otros, no sé, por ejemplo, si hay municipios, incluso también pasa lo mismo. O sea, Escobar me contaba el otro día, 100%, Pilar, 100%. ¿Qué hacen en esos casos? Van a otros distritos, ¿no? A otros municipios. Como que se va readecuando y van agarrando y diciendo, bueno, ¿dónde hay camas libres? Y van mandando ahí. Pero lo cierto es que, a ver, vos tenés el problema, sobre todo con la ocupación de camas, que un paciente COVID tarda mucho en la cama de terapia intensiva. Claro, te ocupa la cama muchos días. Claro, no hay como rotación, ¿no? Entonces te puede estar 2, 3 semanas, entonces te puede estar varios días en promedio. Entonces eso hace que no solamente el problema es la ocupación, sino la poca rotación, ¿no? De esos pacientes. Total. Entonces eso hace que sea una situación complicada, teniendo en cuenta que en marketing lo llamarían ese funnel de conversión, ¿no? Que es cuánta gente entra, de esa gente que entra, cuánta gente compra, ¿no? Sería una cosa por el estilo. Bueno, en este caso es de toda esa cantidad de contagiados, cuánta gente va a pasar a cama de terapia intensiva y obviamente de esa gente que entra a terapia, cuánta gente también va a fallecer, que es el otro número que hay que mirar muy de cerca, que digo, viene subiendo el número, todavía no es más grande que el número del año pasado, que en un momento llegamos a un promedio de 450 más o menos, hoy estamos más o menos en 200, 220, por ahí es un número promedio que estoy haciendo a ojo en realidad, pero ese número en general lo ves más adelante, ¿no? Entonces, cuando te pasó el peor pico de contagios, probablemente a las siguientes semanas aparece el pico de muertes. Aparece ese. Pero no deberían, digo, hay algo en la lógica de las vacunaciones que deberían bajar teóricamente, si vos ya empezás a vacunar más gente de riesgo, donde deberías ver que el número baja es justamente en las muertes, ¿o no? Mira, hay dos cosas que estás viendo respecto a eso, o que deberíamos ver. Obviamente una es esa, ¿no? Que por lo menos, si hay esta cantidad de contagiados, agarrás la segunda ola con el personal de salud vacunado, con los más 80 bastante avanzado en términos de porcentaje, con los más 70 también. Entonces es un buen amortiguador en términos de contrarrestar los efectos más graves que tiene este virus, que es obviamente los fallecimientos. Eso por un lado. Después lo que ves también es un impacto que podría adjudicarse a la vacuna, me parece que todavía es un poco prematuro, que es al promedio de edad de la gente que está entrando en unidades de terapia intensiva. Entonces, ese efecto que hoy vos decís, bueno, está entrando gente más joven a unidades de terapia intensiva, lo podés adjudicar a, digo, todavía es muy prematuro, pero podés adjudicarlo a que este virus puede llegar a ser más fuerte o las mutaciones de las cepas pueden llegar a ser más fuertes en personas más jóvenes. O también que quienes ingresan en terapia no son personas mayores porque justamente son las que están vacunadas y por eso te hace bajar, como se puede verificar en los números, 10 años más o menos el promedio de edad de la gente que ingresa en terapia intensiva. Entonces, esos son dos datos como, digo, todavía repito, es prematuro, pero que podrían ser efectos de la vacunación en personas de riesgo. Ok. Seba, te hago una pregunta. Los efectos en términos prácticos, no en términos de números de COVID, sino de esa especie de cierre de algunas cosas que se hicieron
¿se ven reflejados en algo? O sea, digo, las medidas que se tomaron hasta ahora sirvieron de algo, cambiaron en algo, no cambiaron demasiado. ¿Cómo la sentís esa? Mira, ahí hoy escuchaba conferencia de prensa de Carla Bisotti, la Sí. ministra de Salud de la Nación, y de Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, donde los dos coincidían en esto, que es, todavía no vamos a ver los efectos de las restricciones que empezaron el viernes, Sí. recuerden que empezaron el viernes, que son básicamente que de 0 a 6 no se puede circular, Sí. que los bares tienen que cerrar a las 11 de la noche, bueno, y además la prohibición de los vuelos que ya venía de unas semanas más atrás. Bueno, ellos dicen, lo que estamos viendo ahora son los efectos de la Semana Santa, Ok. Claro. ¿no? De la semana que se habilitó para el turismo, que fue la semana anterior. Entonces, dicen, por ahora, y a esto adjudican parte de la demora en las decisiones, por ahora estamos viendo y monitoreando la situación, también entendiendo cuáles son los efectos de las decisiones que empezaron a regir a partir del viernes. Ok. Porque acá, a ver, yo quería hacer foco, me parecen 3 ejes hoy, que me Dale. parecen fundamentales en términos de restricciones o no restricciones, ¿no? Sí. A ver, hay un dilema, obviamente, hoy en el gobierno, que se expresa en las opiniones incluso de diferentes miembros del gabinete. Vos tenés a los especialistas diciendo, hagamos una cuarentena, para que todos entendamos el Sí. término, focalizadas, transitorias, intensivas, ¿no? Esas son las 3 palabras que se hablan mucho hoy en las reuniones en Casa Rosada. Ok. Transitorias, focalizadas e intensivas. ¿Qué significa esto? Bueno, por 2 semanas no se va a poder hacer esto, por 3 semanas no se va a poder hacer esto en esta zona, en estos Claro. lugares. Ah, ok. Bien. Eso es lo que piden hoy los especialistas. En el gobierno, el primer dilema que tienen es, primero, obviamente el tema de la actividad económica, es una situación muy delicada. Arrancamos la segunda ola con este piso que yo les digo del 42% de pobres, con una actividad económica que venía recuperándose, pero que todavía no alcanza niveles pre-pandemia, tomando como parámetro en general la economía. Después hay Sí. sectores que quizás incluso mejoraron, pero hay otros que están completamente destruidos. Y en ese sentido, el dilema es, si cortás ahora, o sea, ¿cuál es la mejor decisión en términos de la posterior recuperación? ¿No? Sí. Entonces vos decís, bueno, si cortás ahora, vos evitás que por la propia dinámica del virus las consecuencias no sean peores. Porque vos podés tomar la decisión de no cortar nada, pero a veces el virus mismo te genera una dinámica que hace que vos, por la dinámica del virus, tengas que cortar. Te pongo un par de ejemplos que hoy están discutiéndose en base a esto. Sí. Vos hoy no restringís ningún tipo de producción, por ejemplo. Pero tenés empresas como, en el caso de Toyota, por ejemplo, Sí. la planta suspendiendo un turno por la cantidad de contagios que hay entre. Bueno, pasa, los que están pasa también laburando. en las escuelas. Vos podés no cerrar las escuelas, pero se terminan cerrando todos los. O sea, Por empezás- contagio. Claro, por contagio, Claro. todas las burbujas se empiezan a cerrar entre sí. Vos decís, tengo las escuelas abiertas, pero en realidad están todos aislados, nadie está yendo. Totalmente. Bueno, ahí tenés un dilema, pero la gran pregunta ahí es si vos tomas restricciones preventivas. Sí. O sea, en términos de resultado todo, ¿no? Claro. Que es cuando termine todo esto a ver cuál fue la mejor decisión, que es muy difícil saberlo, ¿no? Con el diario del lunes siempre es mucho más fácil decir qué se podría haber tomado o no. Pero básicamente el dilema es si vos tomas restricciones previas a estas definiciones y eso hace que la dinámica del virus retroceda e incluso vos te puedas recuperar más rápido esas actividades económicas, Ujú. o dejás que la propia dinámica del virus vaya definiendo cuáles son los cierres, como por ejemplo este caso que te acabo de contar, o como las escuelas. Ok. Pero la dinámica del Pero- virus es predecible, digamos, ¿no? Es un punto, o sea, es una cosa más bien estadística, matemática, o puede el día de mañana, no avanzó más, chicos, no pasó nada al final. No contagió más a Al nadie. final se Decidió aburrió. no contagiar. Ahora es bueno. Claro. Es súper Digo, interesante lo que está- está planteando, porque sí. la dinámica, a ver, uno podría decir que es predecible, pero por otro lado, mirá lo que se está discutiendo hoy y que ese es el segundo eje de Sí. las cuestiones que se están hablando. Sí. Vos hablás con el Ministerio de Desarrollo Productivo, Ujú. o sea, con lo que se encarga de producción, industria, etcétera, y te dicen, en las industrias, en la producción, no hay contagios. ¿Sí? Ok. Hablás con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, se lo decía el otro Sí. día, en las escuelas no hay contagios. Sí, hoy lo estaban Claro, diciendo, contagio. hoy prendí el noticiero cuando me levanté y estaban hablando de eso, como de, bueno,
se contagió muy poca gente en escuelas, o sea, no, y estaban hablando desde ese lugar de como se contagió muy poca gente en escuelas, no vemos necesario parar las clases. Claro, es que sí, pero entonces al final solo reaccionamos y reaccionar en un virus que contagie, en una ola de contagios es bastante peligroso, porque reaccionar es decir, bueno, ahora cuando ya se contagió todo el mundo, ahora freno las clases. Sí. Claro, hay que esperar. Pero de todo esa el gente periodo. contagiada hay gente que se muere. Claro. O hay gente que queda con secuelas permanentes, o hay camas que se ocupan que deberían ocupar otras personas, ¿o no? Claro. Bueno, ahí tenés. Entonces, mirá, yo te hago el repaso. Ministerio de Producción te dice que en las fábricas no hay contagios. Sí. Ministerio de Educación te dice que en las escuelas no hay contagios. Ministerio Claro. de Turismo te dice que en el turismo no hay contagios. Claro. Sí. Ministerio de Transporte. ¿Y dónde ayer están, en la che? ciudad- Los contagios. Igual Bueno, pará, te quiero No decir están en algo. ningún lado El al final, ¿no? El de transporte no puede decir que ahí no hay contagios. El de transporte dice que no hay contagios Pero- también, pero- porque pero abrió la dice ventana que- del tren. Pará, o sea, yo desconfío de que no haya contagios en las escuelas, obviamente creo que los hay, pero digo, en el transporte basta con ver fotos, videos que sube la gente en los trenes, es imposible. No, sin ir más lejos, hace poco, el fin de semana pasado, no el anterior, el tren Mitre suspendió el domingo todo su recorrido por los contagios que tenía Por la contagios. gente adentro, Que- los trabajadores. Los trabajadores, claro. Claro, que eran Claro. como esenciales para ciertas cuestiones de los trenes, cuestiones trenísticas. Claro, lo que pasa es que Ah, las Bueno. cuestiones trenísticas. Se sabe. Es verdad. Sí, que era como la parte operativa, ¿no? Sí. La parte Claro, sí. sí. Nadie quiere cargar con el costo político de cerrar su búnker. Bueno. Claro. Bueno, ahí hay algo interesante. Mira, y yo ahora se los voy a contraponer. Sí. Es como si, a mí la sensación que me da es como si cada uno tuviera, digamos, cada uno de los ministros en este caso está tomando como el reclamo, obviamente, de los sectores a los que representa o sobre los cuales toma decisiones y está diciendo, no, para acá no es. Que las Claro. restricciones las tome otro, Sí. ¿no? Claro. Porque esto Sí. básicamente atenta contra el cumplimiento de mis objetivos, que puede ser, qué sé yo, que mejore la industria, que la educación presencial con sus efectos genere mejor continuidad pedagógica. Ujú. Bueno, el único que te dice lo contrario, siguiendo esta línea, es, por ejemplo, ayer Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia, Sí. Ujú. que te dice, cerremos todo por 3 semanas. Claro, o sea, uno ahí siguiendo esta lógica... Claro, pero es el único ¿cómo tiene contagios que se contagian en el No, patrullero? bueno, que cerrando, incluso cerrando en términos de Claro. seguridad, Sí. tendrás mejores resultados, ¿no? Claro, Digamos, claro. sí, Él un poco quiere esa es la descansar. lógica. Él quiere descansar, quiere me parece, descansar. nada más. Quiere que no haya más choreos. El tema, a ver, tengo una, insisto con lo mismo. ¿No hay puntos intermedios? ¿O se trabaja sobre puntos intermedios? ¿Se los tiene en cuenta? ¿Se especula con punto intermedio entre no cerrar todo, pero tampoco seguir con todo abierto? Pero la verdad que en estas últimas restricciones yo no vi ningún cambio en la capital federal. No, vemos veo el muy metrobús poco. explotado de No, gente, y veo vemos las colas de la crecer los gente, casos. veo gente entrando al subte, un montón de gente, o a los trenes y todo, Sí, veo todo explotado. Nada más que el restaurante cierra a las 11, Claro. pero de 5 de la tarde, los bares abren a las 4 de la tarde ahora. Sí. De 4 a 11 te podés poner en pedo, Seba, de hecho lo comprobé y todo, porque lo tuve que ir a buscar a Lucas a un bar pobre que se dio vuelta. Entonces, digo... no hay un punto intermedio, por ejemplo, va a sonar a que quiero tomar ventaja de toda esta situación, ¿no? Sí. Pero ¿qué tal tipo liberen el viernes? ¿Cómo la No, ves? no, pero ¿Cómo la no, ves en es una el peor día para liberar. El viernes no, pero cerrás todo, al contrario, cerrás todo Cerrás un el día viernes. de la semana. Ajá. ¿Entendés? Que bajás el movimiento de Pará, gente. vos decís- En promedio bajás el Pará, contagio. ¿Vos decís cerrar los viernes? Cerrar, sí, liberen no. Cerrá el viernes. Cerrá el viernes y O cerrá el lunes. tenés que cerrar No, cerrás el lunes no pasa nada porque la gente los lunes se Cerrás encierra sábado, sola. domingo y lunes, ¿entendés? Vos sabés que... Y laburás es 4 días a la interesante- semana y Bueno. la gente viaja en transporte público 4 días en vez de 5, la gente va al colegio 4 días en vez de 5, la fábrica abre 4 días en vez de 5. Yo igual No te la- frenás toda la productividad, pero sí frenás un poco el flujo de personas. Yo igual sin COVID te la tomo igual esa de... ¿Cómo la Yo ves, también. Eva? ¿No se puede? O cualquier término intermedio, digo, ¿no existen No. otros? Vos sabés que es interesante lo que planteás, digo, más allá del planteo. De que quiero fin de el otro largo. día en la que en la reunión del otro día en Casa Rosada había psiquiatras, sociólogos, ¿no? Mm. A ver, ¿por qué esto? Porque claramente hay una definición que en su momento, ¿se acuerdan? Digamos, estaba muy concentrada en lo epidemiológico, entonces tenías a los mejores infectólogos recomendando qué hacer para parar el virus. Y Sí. hoy me parece que el gran dilema no es solamente cómo hacer para parar el virus, sino que la gente acate o entienda o entender los comportamientos sociales para que las medidas sean más efectivas. Totalmente.
Entonces, digo, siguiendo la lógica Homero, Sí. digo, hay claramente, digamos, más allá de lo difícil de la aplicación de la medida, claramente hay algo que está sobrevolando, que es el desafío de estas decisiones que tomes, que hay muchas reuniones, vos ves. Eso Ves te quería muchas preguntar, reuniones. Seba, reunión. ¿Se filtró algo, alguna data de qué hay tanta reunión? O sea, No, ¿qué y me va a parece- salir de tanta reunión? Estamos empezando a sospechar que son partidas de póker. Sí, estamos empezando En buracos. realidad. Y cigarros. Cigarros. Cigarro y partida de póker, me parece que es. O que nada, están charlando, porque en un momento se viene la heavy metal. Claro. Que es como. Bueno, hay muchas reuniones, realmente hay hemos muchas charlado mucho Sí. y decidimos finalmente Claro, algo. que hashtag fase 1. Bueno, a ver, ahí, no sé, hoy escuchaba a Carla Bisotti en la conferencia de prensa Sí. y me sorprendió mucho el tono. No me sorprendió, pero sí por lo menos me quedó como esa frase que dijo, esta es la conferencia de prensa más difícil que me toca dar. Digo, ese tono mezcla de cansancio con sostenerse, ¿viste? Como decir, Sí. no, bueno, pará, hay que sostener esto porque esto está muy difícil y dependemos mucho de la comunicación, de los cuidados personales, etcétera. Pero, a ver, hay uno de los dilemas, me parece, más fuertes que tiene el gobierno hoy en términos de posponer decisiones, es una cosa muy diferente al año pasado. Y este es como, si querés, el tercer dilema. Que es, el año pasado vos hiciste cierres abruptos. Este año no estás haciendo cierres abruptos. De hecho, todo lo contrario, ¿no? Uno diría, Sí. bueno, hay tantas reuniones, pero no están tomando cierres. El año pasado, cuando tomaste cierres abruptos, la compensación económica vino después, ¿no? Vos a partir de abril empezaste a entregar el IFE, empezaste con el Claro. ATP, ¿no? El pago de salarios a los empleados, etc. Ahora, el dilema también que tenés es que vos, el gobierno dice no tener plata, y a la vez la garantía de que van a tener compensaciones es como si la tuvieras que dar antes o garantizar antes para que ese cierre efectivamente ocurra. Claro, si agarrás y decís, che, vamos a cerrar 3 semanas, acá tienen el dinero para aguantar. Bueno, más o menos eso sería Sí. como, sí, sería como la forma que el gobierno no tiene hoy, ¿no? Como esa forma de decir, bueno, mirá, o sea, vos estás viendo, a ver, yo veía el otro día unas manifestaciones en Italia con represión a los gastronómicos, ¿no? Donde les están dando un montón de ayuda también, pero los tipos quieren laburar. Y uno dice, bueno, pará, tienen derecho, por supuesto, a laburar. No, pero está toda esta situación tan difícil, o sea, que se repite y que también tan dura fue el año pasado y sobre la cual, bueno, me parece que de vuelta, quizás esto se repite semana a semana, pero que donde el principal desafío que tiene el gobierno no es solamente imponer medidas de restricción, quizás, para bajar la circulación, sino que esas medidas sean acatadas. Claro. ¿no? Entonces, nada, es un equilibrio, bueno. Sí, acatadas y con Muy qué dif- elementos, ¿no? Ese es el tema, qué elementos cuentan educativos, de información, porque simplemente ponerse y decir, bueno, vamos todos juntos por un bien mayor, no estamos en ese nivel de estaría conciencia. funcionando. No estamos a Claro. nivel de conciencia, no solo el pueblo argentino, mundialmente. Y además, como decís, Sí. o sea, me da curiosidad saber qué más puede salir de esas reuniones como herramienta, ¿no? Para que la gente... Bueno. Una Bueno, es y eso, además- obviamente, eso que decíamos que no tienen. Es como, bueno, la plata está acá y enciérrense. Eso no está, ok, esa no. Sí, no sé si hay muchas qué más sé yo, alternativas. no Bueno, somos un vacunas, estado... ¿no? Hay- Bueno, pero en por un ejemplo, momento- tema vacunas. Sí. ¿Todavía se sabe cuándo se espera el próximo cargamento o no? Bueno, no. O sea, el último envío que llegó fue hace 10 días, ¿no? Sí. El 4 de abril. O sea que fue una semana muy buena esa en términos de provisión de vacunas. Se espera que vengan para la segunda quincena, pero en un momento incluso, digo, había partido ese mensaje oficial de aguantemos estas 3 semanas que terminamos de vacunar a los de riesgo. Claro. Eh, Sí, que te acordás Y- que lo hablamos acá también, como no se puede solo cerrar hasta que se termine de vacunar a la población de riesgo y ya después Bueno. abrir todo y ahí sí ya dejarlo a ¿cómo se dice? A la buena de Dios, es el Sí, dicho. sí. Que no llegás. Viste, dejarlo No a llegás. la marchanta porque decís, bueno, ya la población de riesgo está vacunada, el resto que se arriesgue. Sí. Ujú. Pero no llegás a no eso, llegás, Homero, tampoco. no llegás. No llegás a los 15 millones de riesgo que son los que el gobierno dijo, estos son los 15 millones. ¿Cuánto vamos? Estás esperando. Bueno, tenés 7 palos, más o menos, 7 millones. Bueno. Estás esperando 2 más. Estás esperando, te diría 2 más de Sinopharm, 2 millones más de Sinopharm.
y estás esperando también que empiecen a llegar las que se produjeron en la Argentina y se envasan en México, que van a llegar la segunda quincena, que sería 1 millón más o menos, números más, números menos. Ok. Pero bueno, faltan otros 5 millones, digamos, en toda esta cuenta. Entonces, bueno, ahí está como la parte, yo digo, esto medido en términos de contrato, ¿viste? Sí. Como, bueno, ¿qué firmamos a cambio de qué? ¿No? Que me parece que ahí está un poco el gran dilema, mientras la dinámica del virus te va imponiendo también algunas cosas que hacen que firmes, que tengas que firmar ya, ¿no? También, como, digo, más allá de lo que el gobierno no tenga o tenga, digamos, hay una cosa que, no sé, también está esta parte que yo siempre les remarco, esta inmunidad de cagazo, que es empezar a escuchar amigos, compañeros, padres, tíos. Claro. Sí, ¿no? sí, las balas pegan cada vez más cerca. Sí. Había 2 amigas de Candevoto, Sí. menores de 30 años, en terapia intensiva. Bueno, entonces cuando empezás a escuchar eso también hace Empieza a dar que cagazo. bueno, que empiece a generarse esa retracción sin que haya medidas de restricción necesariamente, ¿no? Pero parece que muchas veces tenemos que llegar a eso para que estas cosas ocurran también, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Sí. Claro. Así que, bueno, ese es un poco el panorama, ¿no? Seba, básicamente sí. con estos ejes. Clarísimo, esperemos la semana que viene tener novedades ya. O sea, no tanto de estado de situación y caos y Sí, qué sino haremos de y cómo, acción, ¿no? sino, claro, más de acción y de, che, vamos hacia esto, el norte es este, la luz es por Claro. acá, se decidió esto, vamos a intentar algo. Gracias. Bueno, total. Sí, gracias Totalmente. por el contacto de cada semana. Estás muy hegemónico, Marta está muy contento y te mandamos un abrazo gigante. Bueno, Con eso, nada un saludo para Marta. de Alberto preso, No, nada. es que no, es que no es No, el- porque no sí, es eje debe de la ser semana. cucaracha porque No, no habló ni nada de Cristina presa, No, pero fíjate, ni de Alberto. fíjate que es bastante Y a central. Macri también lo quiero preso Pero yo. pará, porque ¿vos querés presos porque a todos? Mauricio es el papá de Mauricio vino pobre a la Argentina, ¿eh? ¿Y? Y mi padre lo empleó. ¿Y qué tiene? No entiendo. Ya es medio todo una. Ah, Ya no importa. ellos no son de. No es una cuestión no es- política. Es medio, se vuelve medio racista todo. No son de tampoco de. ¿Pero qué es son la. puros. ¿Pero qué es la pureza? Bueno, gracias, Marta. Gracias, Seba. Sí, vamos a la Abrazos. tanda, ya volvemos.